hay una inclinación política. Sí. De tus 4 películas, 3 tienen que ver con sucesos políticos, económicos, Sí. sociales. La La trilogía del Víspera, poder. Sí, Días difíciles sí, y Morir en el Golfo. sí. ¿Cómo nace La Víspera esta idea de el candidato que está seguro que va a ser del dedazo Sí. y que finalmente no es? Sí. Mira, la víspera nace de la última imagen, que era la de la gente que está esperando que lo llamen para volver a ser lo que fue. Y no nació de un político, nació de mi papá. Mi papá, durante principios de los 70s, tuvo un programa que fue muy popular, que se llamaba Sube, Pelayo, Sube. Sube, Pelayo, sube. Sube, Pelayo, sube con Luis Manuel Pelayo. Entonces, era el programa más popular de la televisión mexicana. Era el Canal 2, que era el canal más importante, en el mejor horario el Canal 2, que era como a las 7 de la noche, y yo creo que mi papá era el mejor pagado de toda la televisión. Fíjate. Deseo para todos que sean muy felices. Gracias, muchachos. Y hoy el programa tiene sorpresas formidables. Habrá para arriba, papi, para arriba, que tiene ya, señoras y señores, para arriba. Eso le dura como 4 o 5 años, que son los años en que yo me voy a estudiar fuera. Ya, entonces yo no vivo el ascenso, pero no vivo el declive. Yo estaba afuera. Entonces, la razón de que ese programa se termine fueron razones políticas, no de otro tipo. Porque todavía era presidente Luis Echeverría y en los actos públicos le gritaban, sube Pelayo, sube, cuando anda. Entonces entró en pánico y le pidió al señor Azcárraga que se acabara el programa. Se acabó. Entonces mi papá decía, no, es que esto fue, ya no estaba Echeverría, esto razones políticas, pero voy a volver, ya hablé con el señor Azcárraga, ya me dijo. Entonces se la pasaba, mi papá hizo mucho dinero con ese programa. Entonces tenía una casa en el Pedregal de San Ángel, entonces había un organito, como esos pianos órganos. Entonces ahí se ponían las tardes. Entonces cuando yo lo iba a ver estaba solo, digo, su esposa por ahí, y entonces tocaba el órgano, decía, no, pues ya se está resolviendo, porque nunca, mi papá era muy versátil antes de ese programa. Hacía teatro, era la voz del Calimán, Luis Manuel Pelayo era Calimán. Implacable con los malvados, así es. Calimán, el hombre increíble. Hacía su voz de películas de Walt Disney, El libro de la selva. Vaya, ¿ya sucedió? No creí que tan pronto se metieran en líos. Es el mayordomo de los Aristogatos. Los gatos son primero y yo después de los gatos. El La mayordomo de Pantera. Mauricio Garcés. Sí, entonces tenía una carrera radio, televisión, telenovelas, pero cuando se viene el programa, pues se volvió eso y quedó encasillado en eso. Entonces, de ahí viene la imagen última, de alguien que tuvo mucho poder y lo perdió. Ahora, el paso a la política es por mi hermana, porque como tú sabes, mi hermana es Beatriz Paredes, somos medios hermanos, o sea, en aquel momento se separan mis papás, mi papá se casa con una señora que se llama Rosa María Vargas y tiene a Rosita Pelayo, única hija, y mi mamá se casa con un senador, en aquel momento el senador Paredes, y tiene a Beatriz. Entonces, con Beatriz fue precocísima. Beatriz a los 20 años ya era presidente de la Asamblea de Tlaxcala, luego ya era diputada federal. Entonces, cuando nos volvemos a ver, porque ella crece, yo le llevo 10 años, entonces de repente me invitaba a fiestas de políticos. Entonces ahí yo veía que uno tocaba el piano y hablaban, etcétera. Entonces eran políticos todavía priistas, todavía nacionalistas de esa época. Entonces, de ahí, de la imagen de mi papá, surge el tema de la víspera, y entonces ese guión lo hago durante mis años en Londres. O sea, yo me llevo la idea esa
antes de irme a Londres, en 75. Entonces le empiezo a trabajar. Entonces ya regreso con un primer tratamiento que voy puliendo. Se tardó mucho tiempo, porque más yo era muy lento, trabajaba y hacía un poquito y veía más. No había ni cine privado, ni había ya cine estatal. Ya no había. O sea, lo lógico, si hubiera sido la película, es que yo hubiera regresado y que la víspera lo hubiera hecho con la cine, con mucha más producción y otro tipo. No, pues ya no había. ¿Por qué le hiciste en 16 milímetros? Por economía, formato y porque cuando yo regreso, o sea, 71-80, conozco a Patricia Bingham-Schofer, que estaba casada con un fotógrafo, Federico, que desafortunadamente falleció. Entonces, una vez en su casa, estábamos cenando, esto debe haber sido como en 81, 82, 81, me dice, oye Alejandro, pues vamos a hacer tu película, la víspera ya estaba lista. Digo, pues ¿cómo? Dice, mira, Federico tiene 20 rollos de blanco y negro, 16 milímetros, que le sobraron de un documental. Tenemos la cámara, tenemos el equipo y la hacemos en cooperativa. Así se hizo. Por eso fue en blanco y negro, no porque yo haya querido estéticamente, es lo que se tenía. Y había 20 rollos, se hace con 20 rollos, 16 minutos. No había más material, porque además se hace con muy poco dinero, porque estamos ya en la crisis de los 80s, que es terrible la economía mexicana. No hay trabajo, la inflación, o sea, por eso esta generación que llamamos la generación de la crisis, bueno, hay que ver cómo trabajó, no hay lo que hay ahora, no hay 3 fondos, ni hay los Eficines, ni los Foprocines, no, nada, o sea, ni óperas primas de $500,000, no, eran, ahora sí que como decía Marisa Sistach, que también debuta en esta década, era cine de tortas y chaparritas, o sea, se cortaba para comer, hay tortas y chaparritas, eso es lo que había. Ese es el cine independiente de los años 80. Y así se arma la víspera. Esto coincide con el cambio de política en lo cinematográfico, que se da exactamente en 78. O sea, ¿por qué? Porque Echeverría crea la política, te la voy a describir así, un cine de autor financiado por el Estado, único. Es cuando Arturo Ripstein hace sus películas, y son las películas que ellos querían hacer, no se las imponían, y no había censura. Digo, yo iba a negociar. Te voy a dar el ejemplo de La Pasión según Berenice. Vamos a negociar La Pasión con Vega Tato, y le pregunta a Hermosillo, ¿quién va a ser Berenice? ¿Quién es la actriz? Y le dice Hermosillo, Marta Navarro. Marta Navarro le pregunta a Vega Tato, háblame de ella. Dice, es una actriz de teatro, no hace cine. Es una actriz espléndida de teatro universitario, hizo Antes del desayuno de O'Neill, entonces esa va a ser. ¿Tú crees que Vega Tato le dijo, no, yo quiero una actriz que sea taquillera, como hubiera sido antes con cualquier productor privado? No, o sea, perfecto. Cuando empiezan, ese era el sexenio Echeverría. El Canoa, pues no se hubiera podido hacer. Entonces, es un cine de autor, financiado por el Estado. Esto se da entre 71 y 78, te voy a decir por qué. Cambia el sexenio en 76, llega a su pico. La producción, por ejemplo, de 76 de cine del Estado es de más de 30 películas. Era el productor más importante. En 77 se llega al pico. En 77 ya estaba López Portillo. Y durante los 2 primeros años no cambia la política, porque nombran a Margarita López Portillo, se crea RTC, que no existía, y empieza a controlar radio, cine y televisión, todo, ¿no? Entonces descontinúa la política, porque tiene que ver con el enfrentamiento de Echeverría con el sector privado, que también se da en el cine. Hay un famoso desayuno en Los Pinos, en 75, cuando entregan los Arieles, y entonces hay un discurso histórico donde dicen, señores productores, si ustedes no quieren hacer este cine, váyanse a hacer otros negocios, no los necesitamos aquí. Y se crean otras 2 compañías productoras del Estado, después de ese desayuno, Conacite 1 y Conacite 2. Entonces de repente hay 3 compañías productoras que están haciendo películas, que hacen 40 películas estatales. Entonces eso dura 2 años, porque todavía en el cambio de sexenio nombran director del banco. Quien articula toda esta política durante el echeverrismo fue Rodolfo Echeverría,
director del Banco Nacional Cinematográfico, que era el sostén financiero de toda la industria de cine estatal. El Estado era dueño de los estudios Churubusco, de los estudios América, de COTSA, de los cines, de las distribuidoras, entonces era todo estatal. Entonces cambia el sexenio y cambia la política. ¿Por qué? Porque la política de López Portillo con la iniciativa privada era hacer una conciliación. Se lanza un programa que se llama Alianza para la Producción. Entonces, doña Margarita trata de aplicar eso en el cine, entonces descontinúa la producción de películas de los directores de los 70s, de Ripstein, de Casals, de Hermosillo, y entonces regresa la iniciativa privada. ¿Y cómo queda La Víspera en todo esto? 100% independiente, te cuento. Te cuento porque esto es el contexto, para que veas cómo todo en México se da porque están pasando cosas alrededor. Entonces, quien abre la puerta, quien se da cuenta de que ya no va a haber cine estatal es Jaime Humberto Hermosillo. Y él marca el camino para hacer cine independiente, 16 milímetros, de bajo presupuesto. Yo participo como director con una película de ese tipo, asistente del director, Apariencia engañan, y veo muy de cerca cómo se arma María de mi corazón, 80. Y ese es el esquema que yo uso para La Víspera. Cine en cooperativa, una sola locación, filmado en 2 semanas y media, en una sola casa, y todos aportando su salario. O sea, los gastos de producción que eran mínimos, yo los aporto, vendo un coche, consigo un préstamo con una tía, y eso lo meto a La Víspera, digamos, como productor. Pero, ¿por qué tengo ese reparto maravilloso? Porque les gustó la historia y porque tuvieron confianza en mí. Ya sabían que yo había sido asistente de Hermosillo, yo ya conocía a María Rojo, o sea, y entonces en ese momento se arma La Víspera como una idea de producción en cooperativa. Y otra más distinta a mi vida pública. Ay, Manuel, tu vida pública. Si hace 12 años que no tienes ninguna vida pública. El señor presidente me pidió paciencia. Le aseguró al licenciado Villegas que muy pronto me llamará a colaborar con él. Tendré otra oportunidad. Y voy a demostrarles cómo se hacen las cosas. A partir de mañana todo será como antes. No, mejor que antes. Sonará el teléfono. Primero me llamará su secretario particular. Después el señor presidente se comunicará conmigo para pedirme que colabore con él, a su lado. Mañana va a ser un día como cualquier otro. Nadie te va a llamar. Muy pocos recursos, pero con un reparto de primer nivel. Y el tema es ese, de mi hermana, lo de mi papá, en general es la pérdida del poder y la espera cuando nunca llega al final, como no le llegó en el caso de mi papá. Nunca se volvió a hacer Sube Pelayo, Sube, ¿no? La Víspera ganó 4 Arieles. Ganó el Ariel al mejor actor porque Ernesto Gómez Cruz nunca había hecho un estelar hasta La Víspera. Había hecho coestelares, Cadena Perpetua, Canoa, y ya tenía premios. Pero con La Víspera le dan el Ariel al mejor actor del año. Y le dan el Ariel al mejor coestelar, que era un actor de teatro, Alfredo Sevilla, que es el que hace El Amigo, El Conseguidor, todo esto. Y a mí me dan 2 Arieles, el de mejor argumento y la mejor ópera prima. O sea, fue la película más premiada en lo personal para mí, no sé. Entre que viene la otra película, Sí, realizas para la UTEC sí, en video los que hicieron nuestro cine, que consta de 62 programas, sí, que abarcan desde los inicios del cine hasta 1976. sí. De todos los personajes que entrevistaste, ¿quiénes son los que te parecieron más interesantes? Mira, tuve la suerte de que todavía vivían, pues, la mayoría de los directores de la época de oro. Entonces, me pareció muy interesante, yo te diría, Alejandro Galindo, siempre con un concepto social de sus películas. Hablamos mucho de Una familia de tantas, de Campeón sin corona. Ismael Rodríguez, que tengo una entrevista larguísima con él, donde nos habla de todo su método, cómo mezclaba géneros,
lo que él llamaba el claroscuro dramático, de lo de Pedro Infante, todo. Es Gabriel Figueroa. Tuve la oportunidad todavía de entrevistar a Gabriel Figueroa, entonces toda lo que es la cámara, el Indio Fernández, o sea, los mejores, y actrices y actores muy importantes. De Tito Guizar con Ayer el Rancho Grande, luego, digamos, de los 40 todavía puedo entrevistar a Ninón Sevilla, puedo entrevistar a Marga López, o sea, actores espléndidos, Roberto Cañedo. Entonces, esa es, digamos, mi formación esencial antes de esa serie era en cine internacional, en historia del cine. Conocía yo muy bien la novela francesa, el neorrealismo italiano, etcétera, todos los movimientos. A partir de los que hicieron, me clavo ya en el cine mexicano, porque además conté con la colaboración de dos extraordinarios investigadores del cine mexicano, Emilio García Riera y Gustavo García, que eran dos visiones diferentes. Entonces me daban la parte de investigación, cada quien por su lado, y entonces era la parte, digamos, cómo íbamos seleccionando las películas, a los personajes. Ahora, esto tiene que ver porque los 80s es muy difícil. Nosotros, los cineastas, no teníamos cabida en el cine privado que se estaba haciendo. O sea, esto en 79 se descontinúa ya el cine de autor, financiado por el Estado, ya no hay. Para que tengas una idea, en 79-80, la compañía más exitosa y que hacía más películas era Televicine. Se crea Televicine. Entonces, ya regresan los productores privados que se habían ido durante el echeverrismo. Bueno, esa época, ya sabes, de las ficheras y de la narcofrontera y todo eso. Entonces, la única salida que tenías en ese momento era el cine independiente.